Bien, miren, la idea de estas clases es, a reserva de reanudar presencialmente nuestro curso de teología los martes aquí en la parroquia, yo quería ya ir subiendo algunas sesiones, algunas clases, y pensé que un buen modo de hacerlo es repasar el módulo que hemos estado estudiando, que es el de teología moral. En el catecismo se llama vida en Cristo, porque es estudiar el estilo de vida que propone el mensaje de Jesús de Nazaret. Entonces, en estas clases voy a procurar ser más breve porque sé que esta modalidad a veces es un poco cansada. Vamos a ir repasando los temas de este módulo de teología moral con la idea de que cuando podamos reunirnos nuevamente, ya ustedes estarán muy puestos con lo que veníamos estudiando de este apartado del catecismo de la Iglesia. Hoy la sesión quería yo dedicarla a los tres temas básicos de la teología moral fundamental, que son la libertad, la ley y la conciencia. Toda la creación, aquí me he puesto en un rinconcito de mi casa para que vean algo de un pequeño jardín, toda la creación no intelectual que Dios ha hecho manifiesta necesariamente la gloria de Dios por el simple hecho de existir. Estas plantas, los pajaritos que estaban aquí arriba, simplemente existiendo, dan gloria a Dios. Pero la persona humana, que es el clímax de esta creación sensible, todo este universo maravilloso está pensado para nosotros. Estamos destinados, creados, diseñados para dar gloria a Dios libremente, porque Dios nos ha dotado con esta maravillosa capacidad de autodeterminarnos, que es la libertad. Cualquier animal, entre el estímulo y la respuesta que da, hay una continuidad. En la persona humana no. Entre el estímulo que recibo y las múltiples respuestas que puedo dar, hay una brecha, que es justamente la libertad. Dice el Concilio Vaticano II que esa libertad es signo eminente de la imagen divina en el hombre. Bonito, ¿eh? Es decir, que estamos hechos a imagen de Dios y una manera muy clara de ver esa imagen divina en nosotros es que, igual que en Dios, a otro nivel, somos libres. Y la persona humana se va perfeccionando cuando ejercita adecuadamente su libertad. Decimos ejercitar adecuadamente la libertad porque actualmente, al no contemplar el bien absoluto, yo tengo la posibilidad de elegir mal, es decir, de optar por bienes parciales, porque los aspectos de bondad que tienen aquellas realidades me pueden atraer al punto de desvincularme del bien absoluto, porque hoy por hoy no veo como tal al bien absoluto. ¿Cómo ejercitamos bien nuestra libertad? Pues pensar en esta computadora que está aquí delante de mí, se la tengo que agradecer a la parroquia que me ha dispuesto este instrumento de trabajo tan bueno. ¿Cómo hago para que esta computadora funcione bien? Siguiendo las instrucciones de quien la ha diseñado. Pues, ¿cómo optimizo mi naturaleza humana? Siguiendo el instructivo que está previsto para la persona humana. Hay un plan de Dios para toda la creación. Es propio de la gente inteligente obrar por un fin. El plan de Dios para toda la creación se llama la ley eterna. Hay un plan. Dios ha creado las cosas en orden a un fin, manifestar su gloria, y va encaminando la creación hacia ese fin. Y la aplicación de esa ley eterna a la criatura humana se llama la ley
moral natural o ley natural. ¿Dónde la encuentro? Pues es la misma luz de la inteligencia que me permite discernir el bien que hay que hacer o el mal que hay que evitar. Esa ley moral es universal, inmutable en cuanto a los contenidos fundamentales. Por ejemplo, podemos ver que en todas las grandes tradiciones religiosas y sapienciales, los grandes principios que iluminan el actuar del hombre son los mismos. Con eso vemos que eso no depende de un contexto cultural concreto, sino que es algo que está en la naturaleza humana y que por tanto, si yo pienso, podría llegar a descubrir esos principios que iluminan el uso de mi libertad. Ahora bien, estando afectados por el pecado original, ¿se acuerdan que ese fue un tema de la parte dogmática? La naturaleza humana que recibimos ahora está afectada de un estado que la hace, por ejemplo, tener una cierta dificultad para captar la verdad moral. Y por tanto, en el estado actual, para conocer bien esa ley moral, sí necesito de una revelación por parte de Dios, para que todos, aunque no seamos muy brillantes, con facilidad y sin mezcla de error, podamos conocer esa verdad moral. ¿Dónde me encuentro esa revelación de Dios con respecto al uso de la libertad humana? Pues hay dos etapas. El Antiguo Testamento, ahí se contiene lo que llamamos la ley antigua, que es la que Dios comunica a Moisés en el monte Sinaí, en el contexto de la alianza que Dios quiere establecer con el pueblo de Israel. ¿Qué significa un código de la alianza? Que Dios establece el siguiente pacto con su pueblo. Si ustedes obedecen este código, que en el fondo es utilizar bien su libertad como criatura humana, yo me comprometo a ser su Dios y a cuidarlos y a protegerlos. El resumen de ese código, que será siempre válido, son los mandamientos, los 10 mandamientos del Decálogo. Pero Cristo ha venido a darle plenitud, no cancelar, sino darle plenitud a esa ley antigua. Y por tanto hablamos de una ley nueva o ley de la gracia, que es la que nos da Cristo, que lleva a plenitud la ley antigua. Y el resumen muy bonito de esa ley nueva, proclamada por Cristo, divino legislador, está en el Sermón de la Montaña, Evangelio de San Mateo, capítulos 5, 6 y 7, y que acabará resumiéndose en ese doble mandamiento, que es lo que nos pide Jesucristo, divino legislador: ama a Dios sobre todas las cosas, ama a tu prójimo como tú te amas a ti mismo. Y además, esa ley nueva se llama ley de la gracia porque nos da la gracia, nos comunica la fuerza para poder vivir esas exigencias. Para desarrollarse plenamente, la persona humana, cualquier persona humana, necesita vivir en sociedad. Y eso requiere obedecer unas leyes que facilitan la convivencia. Se llaman las leyes humanas. Santo Tomás, con una definición muy bonita, que sigue siendo desde luego válida, dice que son reglas de conducta promulgadas por la autoridad en vistas al bien común, al bien de esa sociedad. Para que esas leyes sean justas, tienen que estar en conformidad con la ley eterna. Si una ley humana me pide desobedecer el plan de Dios, ya es una ley que no es justa y por tanto no sería necesario
obedecerla y quizá incluso habrá que desobedecerla, pero ya habría que ver el caso concreto. Si una ley humana está en consonancia con la ley moral, es justa y por tanto nos supone la obligación de vivirla. El creyente, además de ser parte de una comunidad humana o de varias, formamos parte de una sociedad de origen sobrenatural, que es la Iglesia, que tiene un fin sobrenatural, la salvación de las almas. Y por tanto, como comunidad humana, tiene una serie de leyes. Las puedo ver en el Código de Derecho Canónico y les recuerdo los 5 mandamientos básicos de la Iglesia, que son una manera de concretar algunas obligaciones de nuestra vida cristiana. 5 mandamientos. El primero es oír misa entera, domingos y días de precepto. Recuerda que mientras dure esta contingencia sanitaria, hay dispensa de la autoridad legítima de este mandamiento. Por tanto, si a pesar de que el lunes 29 se reanudaran las misas, alguien tiene condiciones de salud que lo hacen más vulnerable a una enfermedad de vías respiratorias como esta del COVID, pues no estás obligado a ir. Y al revés, podría ser muy recomendable no ir mientras no haya un contexto de más seguridad. Segundo mandamiento de la Iglesia, confesar los pecados mortales al menos una vez al año, si estoy en peligro de muerte y si quiero comulgar. Tercer mandamiento de la Iglesia, comulgar, recibir la Sagrada Comunión, al menos una vez al año, en la época que se denomina Pascua de Resurrección, que en México va del 2 de febrero, Día de la Candelaria, hasta el 16 de julio. Lógicamente, si no se había podido vivir ese precepto y ahora no puedo ir a recibir la comunión sacramental, también habría dispensa de los preceptos humanos, como pueden ser los mandamientos de la Iglesia, hay posibilidad de dispensa. El cuarto es el ayuno, que son 2 días, miércoles de ceniza, viernes santo, y la abstinencia de carnes, que en un país como México, obligatorio son miércoles de ceniza y viernes santo, porque los demás viernes se puede conmutar ese pequeño sacrificio. Y el quinto es ayudar a la iglesia en sus necesidades, es el diezmo. Dar lo que yo gano en un día, pues darlo como una contribución anual. Bien, tema de la ley. Y finalmente, el tema de la conciencia, que es el juicio de la razón, de la inteligencia práctica, cuando valora la bondad o la maldad moral de un acto concreto. Es la interiorización de lo que prescribe la ley moral. Por ejemplo, la ley moral prevé que yo, para hacer posible la convivencia, respete lo que no es mío. Aquí en esta sala de trabajo, pues viene mucha gente a trabajar y han dejado también su teléfono celular. Si yo me quedo con ese teléfono aprovechando que no está el dueño, pues mi inteligencia hace la siguiente valoración. Sé que robar me aleja de mi fin, que es mi plenitud, mi felicidad, y tomar este celular que aquí han dejado y no está el dueño, sería robar. Si robar es malo, yo aplico ese principio universal a esta acción concreta aquí y ahora para poder concluir esto que yo iba a hacer es malo. Por lo tanto, no me conviene, me deteriora, me deprava, me aleja de mi fin, que es la felicidad, alcanzar el bien, etc. No, la conciencia no crea la norma moral, la ley moral, la aplica a un caso concreto. Y por eso tengo que conocer cuál es la ley moral, el contenido moral que tiene el mensaje cristiano. Por eso se suele decir que sin ciencia
no hay conciencia. Si yo no formo mi inteligencia con el conocimiento de ese mensaje, pues no voy a poder aplicarlo a casos concretos, que es lo que hace la conciencia. ¿Cómo se forma la conciencia? Estudiando, como hemos aprendido cualquier otra disciplina, la historia, las matemáticas, la lengua española, estudiando, resolviendo nuestras dudas. Y aquí, y esto sí es algo muy propio de la formación de la conciencia, adquiriendo virtudes, porque las virtudes, los hábitos buenos, nos dan una facilidad para conocer el bien y poderlo realizar. Es muy importante, que las virtudes van dejando en mí una inclinación intelectual hacia el bien, de forma que lo puedo captar con más facilidad, y una facilidad en toda mi persona para realizar eso que es bueno. De ahí que la formación moral, la formación de la conciencia, no es solo un tema teórico de saber mucha teología moral, sino que también tiene una componente esencial muy práctica, formar virtudes que me dan esa connaturalidad con lo que es bueno. La persona humana ha de seguir el dictado de su conciencia. Lo que yo veo que se me presenta como el bien que debo realizar o el mal que debo evitar, en principio yo tengo que seguir esa luz de mi inteligencia. Y nadie puede ser forzado a obrar en contra de su conciencia. Esto tendría que estar también tutelado, protegido por las legislaciones. Es el famoso derecho a la objeción de conciencia. Un médico que trabaja en un hospital público y se le pide que intervenga en un aborto, él en principio tendría que poder decir, oye, a mí mi conciencia me impide colaborar en esto. Y en principio, lo ideal sería que se le respetara esa decisión que él en conciencia ve. Estamos en esa lucha de que efectivamente se tutele siempre el derecho de ser objetor de conciencia, que no me puedan obligar a algo que mi conciencia me presenta como un mal que yo tendría que rechazar. Bien, eh, cada uno es responsable de las acciones que realiza. Eso es muy importante y es muy propio del espíritu cristiano. Ser responsable de lo que se siguió por lo que yo libremente quise realizar. Y de hecho, la legislación podría pedirme cuenta de las consecuencias que hubo de las acciones que yo realicé. La conciencia tiene como dos clasificaciones básicas, que son las siguientes. La primera, con respecto a la adecuación del juicio de mi inteligencia y la ley moral natural. Si yo juzgo en consonancia con esa ley, la conciencia se denomina verdadera o recta. Por ejemplo, si yo me quedé con este teléfono celular que está aquí, aprovechando que no está el dueño, y luego pienso, oye, no, pero esto que estoy haciendo aplica a este caso concreto este principio universal que es no robar. Por lo tanto, devuelvo este objeto. Mi conciencia fue verdadera, correcta. En cambio, cuando no hay esa conformidad entre lo que mi inteligencia capta y la ley moral natural, no están en sintonía, allí el juicio de conciencia se denomina erróneo o falso. Por ejemplo, yo me quedo con ese teléfono celular porque no capto que robar sea malo, que hay que respetar las cosas que no son mías. A mí, yo eso no lo veo, nunca me lo han explicado, no lo percibo como un mal
y por tanto aprovecho que aquí no está el dueño para quedarme con algo que no es mío. La conciencia se equivocó y por eso ese juicio de conciencia se denomina erróneo o falso. Ese error en mi apreciación, en mi valoración intelectual de la calificación moral de un acto puede deberse a lo que se llama un error invencible o ignorancia invencible. Yo no tenía modo de saber cuál era la auténtica norma moral. Por tanto, si yo actué en consonancia con lo que mi conciencia me presentó y mi conciencia está equivocada por un error invencible que supera mi capacidad de resolverlo, no hay culpa moral, no hay pecado. En cambio, si mi valoración, siendo equivocada, se debe a una ignorancia vencible, es decir, que yo podría y debería haber puesto los medios para salir de esa ignorancia, para aclararme, para conocer cuál era la norma moral en función de la cual tengo que actuar aquí y ahora, esa ignorancia no me exime de culpa moral e incluso la puede agravar. Es lo que llamamos una conciencia errónea o falsa por ignorancia vencible. Es decir, yo podría haber vencido ese error, esa ignorancia. Bien, eso es la primera gran clasificación. La conciencia en cuanto a su conformidad con la ley moral objetiva. Y luego está la clasificación de los juicios de conciencia con respecto a la seguridad con la que mi inteligencia emite esa valoración. Y se habla de una conciencia cierta, probable, dudosa y perpleja. ¿Cuál es la conciencia cierta? La que emite el juicio sin temor a equivocarse. Oye, robar es malo. Tomar este celular que han dejado aquí porque no está el dueño es robar, por tanto es malo. Y lo sé con toda seguridad, sin temor a equivocar. Conciencia cierta. Conciencia probable es cuando se emite el juicio, la valoración moral de un acto concreto, pero se admite que hay cierta probabilidad de equivocarse. Es decir, yo valoro, mi inteligencia me presenta esta acción como buena o como mala, pero admito que quizá podría estar equivocado. Conciencia probable. Conciencia dudosa. Esa probabilidad de estar en el error ha aumentado al punto que es tan probable o incluso más probable que lo que yo pensaba. Es decir, la probabilidad de estarme equivocando es tan grande como la probabilidad de acertar o incluso mayor. Yo afirmo esto, hago esta valoración moral, pero creo que es más factible que me esté equivocando. Y la conciencia perpleja es la que no se atreve a juzgar porque piensa que tanto si hace la acción como si la omito, peco. Por ejemplo, imaginémonos un piloto de un avión un bombardeo en guerra. Le dicen, tienes que ir a bombardear esta ciudad, Dresde, por ejemplo, ¿verdad? Eso que vimos durante la Segunda Guerra Mundial tan triste, una ciudad civil, pero que, bueno, la barrieron los bombarderos aliados porque pensaban que era una manera de presionar al Estado nazi para que ya se rindieran. Un piloto concreto al que le dan ese encargo, pues quizá podría, con conciencia perpleja,
decir, oye, si yo echo estas bombas en una ciudad, pues me parece que está mal moralmente. No estoy bombardeando un ejército, una fábrica de armas, estoy bombardeando una ciudad. Pero si no lo hago, efectivamente, esto puede alargar la guerra y suponer más muertes, más destrucción, más daño, y el piloto podría estar en un caso de conciencia perpleja. Como pueden ver, la situación puede ser bastante complicada. ¿Qué tendría que hacer? Preguntar, salir de duda, estudiar, investigar. Salimos de la conciencia dudosa o perpleja preguntando, asegurándome que esto que me presenta mi inteligencia es una opción moralmente válida. Bien, esto resumiría, insisto, estamos en esta modalidad de clases que se van a estar subiendo al canal de la parroquia. Van a ser más breves porque ya me tocó, ya llevamos 3 meses de estar funcionando así y se hace pesado una clase en la que no hay alumnos, no interactúan, no hay chistes, no hay bromas, no puedo mostrarles aquí el pizarrón, eh, tiene que ser más breve. Pero insisto en lo que les dije al comienzo, la idea es que estas clases vayan sirviendo para repaso del módulo de teología moral, que es la tercera sección del Catecismo de la Iglesia, Vida en Cristo, para que cuando, con el favor de Dios, podamos reanudar nuestras clases presenciales, sea más fácil, porque ustedes estén muy sintonizados de dónde nos quedamos, porque hemos ido repasando los temas previos. Ya en cuanto podamos reunirnos, la idea será, además de avanzar, poder resolver dudas que haya de estos temas que vamos a ir repasando mediante esta modalidad online. De aquí les deseo lo mejor. Pido por ustedes, pido todos los días por nuestras labores de la parroquia, por nuestros feligreses tan buenos y sus familias, y estamos a la espera de continuar en esta modalidad y de vernos físicamente en cuanto esto sea posible. Un saludo muy cordial a todos ustedes.